¿O ignoras que la ambición y la codicia son tenidas por vergonzosas y lo son en realidad? Lo sé, dijo. Por esto repuse yo, los buenos no quieren gobernar ni por dinero ni por honores, ni, granjeando abiertamente una recompensa por causa de su cargo, ren tener nombre de asalariados, ni el de ladrones tomándosela ellos subrepticiamente del gobierno mismo. Los honores no los mueven tampoco, porque no son ambiciosos. Precisan, pues, de necesidad y castigo. Si han de prestarse a gobernar, y esta es tal vez la razón de ser tenido como indecoroso el procurarse de sin ser forzado a ello. El castigo mayor es ser gobernado por otro más perverso cuando no quiera el gobernar. Y es por temor a este castigo por lo que se me figura a mí que gobiernan, cuando gobiernan, los hombres de bien. Y aún entonces van al gobierno no como quien va a algo ventajoso, ni pensando que lo van a pasar bien en él, sino como el que va a cosa necesaria y en la convicción de que no tienen otros hombres mejores ni iguales a ellos, a quienes confiarlo. Porque si hubiera una ciudad formada toda ella por hombres de bien, habría probablemente lucha por no gobernar, como ahora la hay por gobernar, y entonces se haría claro que el verdadero gobernante no está, en realidad para atender a su propio bien, sino al del gobernado. De modo que todo hombre inteligente elegiría antes recibir favor de otro, que darse que hacer por hacerlo él a los demás. Yo de ningún modo concedo a Trasímaco eso, de que lo justo es lo conveniente para el más fuerte. Pero este asunto lo volveremos a examinar en otra ocasión, pues me parece de mucho más bulto eso otro que dice ahora Trasímaco al afirmar que la vida del injusto es preferible a la del justo. Tú, pues, Glaucón, dije, ¿por cuál de las dos cosas lo decides? ¿Cuál de los dos hacer? Tos lo parece más verdadero. Es más provechosa, creo yo, la vida del justo. ¿Oíste, Pregu? 3. NTE con acento agudo yo todos los bienes que Trasímaco relataba hace un momento del injusto. Los oí, contestó, pero no he quedado persuadido. ¿Quieres, pues, que, si hallamos modo de hacerlo, le convenzamos de que no dice verdad? ¿Cómo no he de querer? Replicó. Bien está, dije yo, pero si ahora, esforzándonos en refutarle, pusiéramos razón contra razón, enumerando As ventajas de ser justo, y él nos replicara en la misma forma y nosotros a él, habría necesidad de contar y medir los bienes que cada uno fuéramos predicando en cada parte y precisaríamos de unos jueces que decidieran el asunto. Mas, si hacemos el examen, como hasta aquí, por medio de mutuas confesiones, seremos todos nosotros a un mismo tiempo jueces y oradores. Bien de cierto, dijo. ¿Cuál, pues, de los dos procedimientos lo agrada? Dije yo. El segundo, contestó. XX. Vamos, pues, Trasímaco, dije yo. Volvamos a empezar y contéstame. Dices que la injusticia perfecta es más ventajosa que la perfecta justicia. Lo afirmo de plano, contestó, y dichas quedan las razones. Y dime, ¿cómo lo entiendes? Llamas a una de esas dos cosas virtud y vicio a la otra. ¿Cómo no? Así, pues, llamas virtud a la justicia y vicio a la injusticia. Buena consecuencia, querido, exclamó. Cuando digo que la injusticia da provecho y la justicia no, ¿qué dices, pues? Todo lo contrario, repuso. Que la justicia es vicio. No, sino una generosa inocencia. Y maldad, por tanto, la injusticia. No, sino discreción, replicó. De modo, Trasímaco, que los injustos lo parecen inteligentes y buenos. Por lo menos, dijo, los que son capaces de realizar la injusticia completa, consiguiendo someter a su poder ciudades y pueblos. ¿Tú piensas acaso que hablo de los rateros de bolsas? Esto también aprovecha, siguió, si pasa inadvertido. Pero no es digno de consideración, sino solo aquello otro de lo que ahora hablaba. En verdad, dije, no IGN. Oro lo que quieres decir. Pero me ha dejado suspenso que pongas la injusticia como parte de la virtud y la sabiduría. Y la justicia, entre los contrarios de estas. Así las pongo en un todo. Eso es aún más duro, amigo, dije yo, y no
Es fácil hacerle objeción. Porque si hubieras afirmado que la injusticia es ventajosa, pero confesaras que es vicio y desdoro, como reconocen otros, podríamos replicar algo, siguiendo la doctrina común, pero ahora queda claro que has de decir que la injusticia es cosa hermosa y fuerte y que has de asignarle por añadidura todo aquello que nosotros asignamos a la injusticia, puesto que lo has atrevido a clasificarla como virtud y discreción. Adivina sin el menor error, dijo él. Pero no por eso, repuse yo, he de retraerme de seguir el examen en la discusión, mientras presuma que tú dices lo que realmente piensas. Porque en efecto, Trasímaco, me parece ciertamente que no hablas en broma, sino que estás exponiendo la verdadera opinión sobre el asunto. ¿Qué lo importa? Replicó, que sea así o no. Refuta mi acerto. Ve, nada me importa, dije yo. Pero trata de responder también a esto. ¿Te parece que el varón justo quiere sacar ventaja en algo al varón injusto? De ninguna manera, dijo. Porque, de lo contrario, no sería tan divertido a inocente como es. ¿Y qué? No querrá tampoco rebasar la acción justa. Tampoco, replicó. Le parecería bien, en cambio, sacar ventaja al injusto y creería que ello es justo o no lo creería. Lo creería justo y le parecería bien, repuso. Pero no podría conseguirlo. No lo pregunto tanto, observé yo, sino si él, justo, ya que no sé, al justo, creería conveniente y querría sacar ventaja al injusto. Así es, dijo. ¿Y qué diremos del injusto? ¿Acaso le parecería bien rebasar al justo y la acción justa? ¿Cómo no? Dijo, siendo así que cree conveniente sacar ventaja a todos. Así, pues, el injusto tratará de rebasar al hombre justo y la acción justa y porfiará por salir más aventajado que nadie. Esto es, 21. Sentemos, pues, esto dije. El justo no tratará de sacar ventaja a su semejante, sino a de su desemejante. Y el injusto, en cambio, al semejante y al desemejante. Perfectamente dicho, asintió él. ¿Y no es el injusto? Pregunta inteligente y bueno, y el justo ni una cosa ni otra. Bien dicho, también contestó. Así, pues, repuse, el injusto se parece al inteligente y al bueno y el justo no. ¿Cómo no ha de parecerse a ellos el que es tal? Dijo, ¿y cómo ha de parecerse el otro? Claro está. Cada uno, pues, es tal como aquellos a que se parece. ¿Qué otra cosa cabe? Dijo. Bien, Trasímaco. Hay alguien a quien tú llamas músico y alguien, a quien niegas esta calidad. Sí. ¿Y a cuál de ellos llamas inteligente y a cuál? No. Al músico, de cierto, inteligente, y al que no. Es músico no inteligente. Y al uno también bueno en aquello en que es inteligente y al otro malo en aquello en que no lo es, cierto. Y respecto del médico, no dirías lo mismo. Lo mismo. Y lo parece a ti, varón óptimo, que el músico, cuando afina la lira, quiere rebasar al músico, entender o aflojar las cuerdas o pretende sacarle ventaja. No me parece. Y al no músico. A ese por fuerza, replicó. Y el médico, al administrar alimento o 3. Bebida, quiere ponerse por cima del médico o de la práctica médica. No, por cierto. ¿Y del que no es médico? Sí. Mira, pues, si en cualquier orden de conocimiento o ignorancia lo parece que el que es entendido quiere sacar ventaja en hechos o palabras a otro entendido o solo alcanzar lo mismo que su semejante en la misma actuación. Quizá, dijo, tenga eso que ser así. Y el ignorante no desearía sacar ventaja. B. Lo mismo al entendido que al ignorante. Tal vez. Y el entendido es discreto. Sí. Y el discreto, bueno. Sí. Así, pues, el bueno y discreto no querrá sacar ventaja a su semejante, sino solo a su desemejante y contrario. Eso parece, dijo. Y en cambio, el malo a ignorante, a su semejante y a su contrario. Tal se ve. Y el injusto, oh, Trasímaco. Dije yo, no saldrá inheriendo a aventajar a su desemejante y a su semejante. ¿No era eso lo que decías? Sí, contestó. El justo, en cambio, no querrá aventajar a
su semejante, sino solo a su desemejante. Sí. El justo, pues, se parece al discreto y bueno. Dije, y el injusto al malo a ignorante. Puede ser. Por otra parte, hemos reconocido que cada uno es tal como aquel a quien se parece. En efecto, lo hemos reconocido. Así, pues, el justo se nos revela como bueno y discreto, y el injusto, como ignorante y malo. 22. Y Trasímaco reconoció todo esto, pero no con la facilidad con que yo lo cuento, sino arrastrado y a duras penas, sudando a chorros. Pues era verano. Y entonces vi locuta y nunca había visto cómo Trasímaco se ponía rojo. Pero, cuando llegamos a la conclusión de que la justicia es virtud y discreción y la injusticia, maldad e ignorancia, dije. Bien, dejemos eso sentado. Decíamos también que la injusticia era fuerte. ¿No lo acuerdas, Trasímaco? Me acuerdo, contestó, pero no estoy conforme tampoco con lo que ahora vas diciendo y tengo que hablar sobre él. Lo más si hablará. Bien sé que me ibas a salir con que estaba discurseando. Así, pues, déjame decir cuanto quiera. Rao ve preguntando, si quieres preguntar. Yo, lo responderé, sí. Como a las viejas que cuentan cuentos y aprobaré o desaprobaré con la cabeza. Pero de ningún modo dije yo contra lo propia opinión. Como a ti lo agrade, dijo, puesto que no me dejas hablar. ¿Qué más quieres? Nada, por Zeus, dije. Si has de hacerlo así, hazlo. Yo preguntaré. Pregunta, pues. Y he de preguntar ahora lo mismo que hace un instante a fin de que sigamos sin interruptres. El argumento. ¿Qué es la justicia en relación con la injusticia? Creo que dijimos, en efecto, que la injusticia era algo más poderoso y fuerte que la justicia, y ahora agregué, si es que la justicia es discreción y virtud, pienso que fácilmente se nos va a aparecer como cosa más fuerte que la injusticia, siendo esta última ignorancia. Nadie podría desconocer esto. Pero yo, no aspiro a demostrarlo tan sencillamente, sino de esta otra manera. ¿Reconoces, Trasímaco, que se da la ciudad injusta que trata de esclavizar injustamente a otras ciudades y las ha esclavizado de hecho y las conserva esclavas bajo su poder? ¿Cómo no? Dijo. Y la ciudad más excelente, y que lleve a mayor perfección su injusticia será la que mayormente lo haga. Entiendo, dije. Porque esta es la teoría. Pero lo que acerca de ello quiero considerar es esto. Si la ciudad que se hace más fuerte tendrá este poder sin la justicia o le será la justicia necesaria. Si es como tú decías, respondió, que la justicia es discreción, con la justicia. Si como yo afirmaba, con la injusticia. Contentísimo quedo, Trasímaco, dije yo. Porque no solo apruebas o desapruebas con señas, sino que das perfecta respuesta. Quiero complacerte con ello, contestó. 23. Muy bien por lo parte. Pero hazme este otro favor y dime. ¿Crees que una ciudad o un ejército, o unos piratas, o unos ladrones, o cualquiera otra gente, sea cual sea la empresa, injusta a que vayan en común, pueden llevar a cabo haciéndose injusticia los unos a los otros? Sin duda que no, dijo él. No la realizarían mejor sin hacerse injusticia. Bien de cierto. Porque, en efecto, la injusticia produce sediciones, Trasímaco, y odios y luchas de unos contra otros, mientras que la justicia trae concordia y amistad. No es así. Sea así, dijo, porque no quiero contradecirte. Muy bien por lo parte, varón óptimo. Pero contéstame a esto otro. Siendo obra propia de la injusticia el meter el odio donde quiera que esté, no ocurrirá que al producirse, ya, entre hombres res, ya entre esclavos, los lleve a odiarse recíprocamente y a dividirse y a quedar impotentes para realizar nada en común los unos con los otros. Bien seguro. ¿Y qué ocurriría tratándose solo de dos personas? No discreparán y se odiarán y se harán tan enemigas la una de la otra como de las personas justas. Se harán, contestó. Y finalmente, varón singular.
Si la injusticia se produce en una persona sola, perderá aquella su especial poder o lo conservará íntegramente. Consérvelo íntegramente, si quieres, replicó. Así, pues, la injusticia se nos muestra con un poder especial de tal índole que a aquello en 3. Que se introduce, sea una ciudad o un linaje o un ejército a otro ser cualquiera, lo deja impotente para conseguir nada en concordia consigo mismo a causa de la reyerta y disensión y, además lo hace tan enemigo de sí mismo como, de su contrario el justo. No es así. Bien de cierto. E igualmente creo que, cuando se asienta en una sola persona, produce todo aquello que por su naturaleza ha de producir. Lo deja impotente, para obrar, en reyerta y discordia consigo mismo, y lo hace luego tan enemigo de sí mismo, como de los justos. No es esto. Y no son justos, oh, amigo, también los dioses. Conforme replicó. B. Por lo tanto, oh, Trasímaco. Para los dioses, el injusto será odioso. Y el justo, amigo. Goza sin miedo, dijo del banquete de lo. Argumentación. Yo no he de contradecirte para no indisponerme con estos. Pues dije yo, complétame el resto del banquete contestándome como lo hacías ahora. Porque los sé justos se nos muestran como más discretos, mejores y más dotados para obrar, y los injustos, como incapaces para toda acción en común, y así, cuando decimos que siendo injustos hacen algo eficazmente en compañía, no decimos la verdad. En efecto, si fueran totalmente injustos no se perdonarían unos a otros. Evidentemente, hay en ellos cierta justicia. Que les imp. De hay de hacerse injuria recíprocamente, al mismo tiempo que van a hacerla a los demás. Y por esta justicia consiguen lo que consiguen. Y se lanzan a sus atropellos corrompidos solo a medias por la injusticia, ya que los totalmente malvados y completamente injustos son también completamente impotentes para obrar. Así, entiendo que es esto y no como tú en primer término sentaste. Y en cuanto a aquello de si los justos viven mejor que los injustos y son más felices que ellos, cosas que nos propusimos examinar después, habrá que probarlo. Tales se nos muestran ya desde ahora, me parece, en virtud de lo que llevamos dicho. No obstante, habrá que examinarlo mejor, porque la discusión no es sobre un asunto cualquiera, sino sobre el modo como se debe vivir. Examínalo, pues dijo. Voy a examinarlo, repliqué. Pero dime, el caballo tiene a lo parecer una operación propia. Sí. ¿Considerarías como operación propia del caballo o de otro ser cualquiera aquella que, solo, o de mejor manera que por otros, pudiera hacerse por él? No entiendo, dijo. Sea esto. Puedes ver con otra cosa que con los ojos. No de cierto. ¿O acaso oír con algo distinto de los oídos? De ningún modo. No podríamos, pues, decir que esas son operaciones propias de ellos. Bien de cierto. ¿Y qué? Signo de apertura de interrogación. 3. Podrías cortar un sarmiento con una espada o con un trinchete. ¿Cómo no? Pero con nada mejor, creo yo, que con una podadera fabricada a este efecto. ¿Verdad? No pondremos, pues, esta operación como propia suya. La pondremos, de cierto. 24. Ahora pienso que podrás entender mejor lo que últimamente preguntaba al informarme de si era operación propia de cada cosa. Aquello que alisa ella sola o ella mejor que las demás. Lo entiendo, dijo, y me parece que esa es, efectivamente, la operación propia de cada una. Bien, dije. ¿Te parece que hay también una virtud en cada una de las cosas a que se atribuye una operación? Volvamos a los mismos ejemplos. Hay una operación propia de los ojos. La hay. Y así, hay también una virtud en ellos. También una virtud. ¿Y qué? ¿No había también una operación propia de los oídos? Sí. Y, por tanto, también una virtud. También. Y no ocurrirá lo mismo con todas las otras cosas. Lo mismo. Bien está. C. ¿Acaso los ojos podrán realizar bien su operación sin su propia virtud, con vicio en lugar de ella? ¿Qué quieres decir? Preguntó.
¿Acaso hablas de la ceguera en vez de la visión? De la virtud de ellos, sea cual sea, dije yo. Porque todavía no pregunto esto, sino si se realizará bien su operación con su propia virtud y mal con el vicio contrario. Dices bien, respondió. Y del mismo modo los oídos privados de su virtud realizarán mal su propia operación. Bien de cierto. Ponemos, en fin, todas las demás cosas en la misma cuenta. Eso creo. Vamos, pues, adelante y atiende a esto otro. Hay una operación propia del alma que no puedes realizar sino por ella. Pongo por caso el dirigir, el gobernar, el deliberar y todas las cosas de esta índole, podríamos atribuírselas a algo que no sea el alma misma o diríamos que son propias de esta, de ella solo. Y respecto de la vida, no diremos que es operación del alma. Sin duda dijo. No diremos, pues, que existe una virtud propia del alma. Lo diremos. ¿Y acaso, Trasímaco, el alma realizará bien sus operaciones privada de su propia virtud o será ello imposible? Imposible. Fuerza será, por tanto, que el alma mala dirija y gobierne mal y que la buena haga bien. Todas estas cosas. Fuerza será. Y no convinimos en que la justicia era virtud del alma y la injusticia vicio. En eso convinimos, en efecto. Por tanto, el alma justa y el hombre justo vivirá bien, y el injusto mal. Así aparece conforme a lo argumento dijo. Y, por otra parte, 3. El que vive bien es feliz y dichoso, y el que vive mal, lo contrario. ¿Cómo no? Y así, el justo es dichoso, y el injusto, desgraciado. Sea dijo. Por otro lado, no conviene ser desgraciado, sino dichoso. ¿Qué duda tiene? Por tanto, bendito Trasímaco, jamás es la injusticia más provechosa que la justicia. Banquetéate con todo eso, oh, Sócrates. En las fiestas vendidias dijo. Banquete que tú me has preparado, oh, Trasímaco. Observé yo, pues lo aplacaste. Conmigo y besaste en lo enfado. Mezquino va a ser, sin embargo, no por lo culpa, sino por la mía. Y es que, así como los golosos gustan, siempre con arrebato del manjar que en cada momento se les sirve sin haber gozado debidamente del anterior, así me parece que yo, sin averiguar lo que primeramente considerábamos, qué cosa sea lo yo santo, me desprendí del asunto y me lancé a investigar acerca de ello, sí, era vicio e ignorancia o discreción y virtud. Y, presentándose luego un nuevo acerto, que la injusticia es más provechosa que la justicia, no. Me retraje de pasar a él, dejando el otro, de modo que ahora me acontece no saber nada. Como resultado de la discusión. Porque no sabiendo lo que es lo justo, difícil es que sepa si es virtud o no y si el que la posee es desgraciado o dichoso. 2. Y, con esta, 3 palabras creí haber dado ya fin a la discusión. Mas al parecer no habíamos pasado todavía del preludio, porque Glaucón, que siempre y en todo asunto se muestra sumamente esforzado, tampoco entonces siguió a Trasímaco en su retirada, antes bien, dijo. ¿Prefieres, oh, Sócrates, que nuestra persuasión sea solo ab arente, o bien que quedemos realmente persuadidos de que es en todo caso mejor ser justo que injusto? Yo preferiría, si en mi mano estuviera. Respondí, convenceros realmente. Pues bien siguió, lo deseo no se cumple. Porque dime, ¿no crees que existe una clase de bienes que aspiramos a poseer no en atención a los efectos que producen, sino apreciándolos por ellos mismos? Por ejemplo, la alegría y cuantos placeres, siendo inofensivos, no producen ninguna consecuencia duradera, sino únicamente el goce de quien los posee. Sí, respondí, creo en la existencia de esos bienes. Sé, y que no hay otros que apreciamos tanto en gracia a ellos mismos como en consideración a sus resultados. Por ejemplo, la inteligencia, la vista o la salud. Porque en mi opinión, son estas dos razones las que hacen que estimemos tales bienes. Sí, asentí. Y, por último concluyó, ¿no sabes qué? Existe una tercera especie de bienes, entre los
que figuran la gimnástica, el ser curado estando enfermo y el ejercicio de la medicina o cualquiera otra profesión lucrativa. De todas estas cosas podemos decir que son penosas, pero nos benefician, y no nos avendríamos a poseerlas, en atención a ellas mismas, sino únicamente por las ganancias a otras ventajas que resultan de ellas. En efecto dije, también existe esta tercera especie. ¿Pero a qué viene esto? ¿En cuál de estas clases preguntó incluyes la justicia? 3. Yo creo respondí que en la mejor de ellas. En la de las cosas que, si se quiere ser feliz, hay que amar tanto por sí mismas como por lo que de ellas resulta. Pues no es ese, dijo el parecer del vulgo, que la clasifica en el género de bienes penosos, como algo que hay que practicar con miras a las ganancias y buena reputación que produce, pero que, considerado en sí mismo, merece que se le rehuya por su dificultad. 2. Ya se respondí que tal es la opinión general. Por eso Trasímaco lleva un buen rato atacando a la justicia, a la que considera como un bien de esa clase, y ensalzando la injusticia. Pero yo, a lo que parece, soy difícil de convencer. Pues, exclamó. Escúchame ahora, ver si llegas a opinar del mismo modo que yo. Porque yo creo que Trasímaco se ha dado por vencido demasiado pronto, encantado, como una serpiente, por tus palabras. En cambio, mí no me ha persuadido todavía la defensa de ninguna de las dos tesis. Lo que yo quiero es oír. Hablar de la naturaleza de ambas y de los efectos que por sí mismas producen una y otra, cuando se albergan en un alma. Pero dejando aparte los beneficios y cuanto resulta de ellas. He aquí, pues, lo que voy a hacer, si tú me lo permites. Volveré a tomar la argumentación de Trasímaco y trataré primeramente de cómo dicen que es L, de a justicia y de dónde dicen que ha nacido. Luego demostraré que todos cuantos la practican lo hacen contra su voluntad, como algo necesario, no como un bien. Y en tercer lugar mostraré también que es natural que así procedan, pues, según dicen, es mucho mejor la vida del injusto que la del justo. No creas, Sócrates, que mi opinión es esa en realidad. Pero es que siento dudas y me zumban los oídos al escuchar a Trasímaco y otros 1000, mientras no he hablado jamás con nadie que defienda a mi gusto la justicia y demuestre que es mejor que la injusticia. Me gustaría oír el elogio de la justicia considerada en sí misma y por sí misma, y creo que eres tú la persona de quien mejor puedo esperarlo. Por eso voy a extenderme en alabanzas de la vida injusta y, una vez lo haya hecho, lo mostraré de qué modo. Quiero oírte atacar la injusticia y loar la justicia. Más antes sepamos si es de lo agrado lo que propongo. No hay cosa más de mi agrado, dije. ¿Qué? Otro mejor tema para que una persona inteligente disfrute blando y escuchando. Tienes mucha razón, convino. Escucha ante todo aquello con lo que dije que comenzaría. ¿Qué es y de dónde procede la justicia? Dicen que el cometer injusticia es por naturaleza un bien, y el sufrirla, un mal. Pero ¿cómo? Es mayor el mal que recibe el que la padece que el bien que recibe quien la comete, una vez que 3. Los hombres comenzaron a cometer y sufrir injusticias y a probar las consecuencias de estos actos, decidieron los que no tenían poder para evitar los perjuicios ni para lograr las ventajas, que lo mejor era establecer mutuos convenios, con el fin de no cometer ni padecer injusticias. Y de ahí en adelante empezaron a dictar leyes y concertar tratados recíprocos, y llamaron legal y justo a lo que la ley prescribe. He aquí expuesta la génesis y esencia de la justicia, término medio entre el mayor bien, que es el no sufrir su castigo quien comete injusticia, y el mayor mal, el de quien no puede defenderse de la injusticia que sufre. La justicia, situada entre estos dos extremos, es aceptada no como un bien, sino como algo que se respeta por impotencia para cometer la injusticia. Pues el que puede cometerla, el que es verdaderamente hombre, jamás entrará en tratos con nadie para evitar que se cometan o sufran injusticias. Loco, estaría si tal hiciera.
Ahí tienes, Sócrates, la naturaleza de la justicia y las circunstancias con motivo de las cuales cuenta la gente que apareció en el mundo. 3. Para darnos mejor cuenta de cómo los buenos lo sean contra su voluntad, porque no pueden ser malos, bastará con imaginar que hacemos lo siguiente. Demos a todos, justos a injustos, licencia para hacer lo que se les antoje. Y después sigámosles para ver a dónde llevan a cada cual sus apetitos. Entonces sorprenderemos en flagrante al justo recorriendo los mismos caminos que el injusto, impulsado por él. Interés propio, finalidad que todo ser está puesto por naturaleza a perseguir como un bien, aunque la ley desvíe por fuerza esta tendencia y la encamine al respeto de la igualdad. Esta licencia de que yo hablo podrían llegar a gozarla, mejor que de ningún otro modo, si se les dotase de un poder como el que cuentan. Tuvo en tiempos el antepasado del lidio Giges. Dicen que era un pastor que estaba al servicio del entonces rey de Lidia. Sobrevino una vez un gran temporal y terremoto. Abrióse la tierra, y apareció una grieta en el mismo lugar en que él apacentaba. Asombrado ante el espectáculo, descendió por la hendidura y vio allí, entre otras muchas maravillas que la fábula relata, un caballo de bronce, hueco, con portañuelas, por una de las cuales se agachó a mirar y vio que dentro había un cadáver, de talla al parecer más que humana, que no llevaba sobre sí más que una sortija de oro en la mano. Quitósela el pastor y salióse. Cuando, según costumbre, se reunieron los pastores con el fin de informar al rey, como todos los meses, acerca de los ganados, acudió también él con su sortija en el dedo. Estando, pues, sentado entre los demás, dio la casualidad de que volviera la sortija, dejando el engaste de cara a la palma de la mano. Inmediatamente cesaron de verle quienes le rodeaban y con gran sorpresa suya, comenzaron a hablar de él como de una persona ausente. Tocó nuevamente el anillo, volvió hacia afuera el engaste y una vez vuelto tornó a ser visible. Al darse cuenta de ello, repitió el intento para comprobar si efectivamente tenía la joya aquel poder, y otra vez ocurrió lo mismo. Al volver hacia adentro el engaste, desaparecía su dueño. Y cuando lo volvía hacia afuera, le veían de nuevo. Hecha ya esta observación, procuró al punto formar parte de los enviados que habían de informar al rey. Llegó a palacio, sedujo a su esposa, atacó y mató con su ayuda al soberano y se apoderó del reino. Pues bien, si hubiera dos sortijas como aquella de las cuales llevase una puesta el justo y otra el injusto, es opinión común que no habría persona de convicciones tan firmes como para perseverar en la justicia y abstenerse en absoluto de tocar lo de los demás. Cuando nada le impedía dirigirse al mercado y tomar de allí sin miedo alguno cuanto quisiera, entrar en las casas ajenas y fornicar con quien se le antojara, matar o libertar personas a su arbitrio, obrar, en fin, como un dios rodeado de mortales. En nada diferirían, pues, los comportamientos del uno y del otro, que seguirían exactamente el mismo camino. Pues bien, ahí lo que podría considerarse una buena demostración de que nadie es justo de grado, sino por fuerza y hallándose persuadido de que la justicia no es buena para él personalmente. Puesto que, en cuanto uno cree que va a poder cometer una injusticia, la comete. Y esto porque todo hombre cree que resulta mucho más ventajosa personalmente la injusticia que la justicia. Y tiene razón al creerlo así, dirá el defensor de la teoría que expongo. Es más, si hubiese quien, estando dotado de semejante talismán, se negara a cometer jamás injusticia y a poner mano en los bienes ajenos, le tendrían, observando su conducta, por el ser más miserable y estúpido del mundo. Aunque no por ello dejarían de ensalzarle en sus conversaciones, ocultándose así mutuamente sus sentimientos, por temor de ser cada cual objeto de alguna injusticia. Esto es lo que yo tenía que decir. IV finalme, NTE, en cuanto a decidir entre las vidas de los dos hombres de que hablamos, el justo y el injusto, tan solo nos hallaremos en
condiciones de juzgar rectamente si los consideramos por separado. Si no, imposible. ¿Y cómo los consideraremos separadamente? Del siguiente modo. No quitemos nada al injusto de su injusticia n. 3 de enero al justo de su justicia, antes bien. Supongamos a uno y otro perfectos ejemplares, dentro de su género de vida. Ante todo, que el injusto trabaje como los mejores artífices. Un excelente timonel o médico se dan perfecta cuenta de las posibilidades o deficiencias de sus artes y emprenden unas tareas sí y otras no. Y, si sufren algún fracaso, son capaces de repararlo. Pues bien, del mismo modo el malo, si ha de ser un hombre auténticamente malo, debe realizar con destreza sus malas acciones y pasar inadvertido con ellas. Y al que se deje sorprender en ellas hay que considerarlo inhábil, pues no hay mayor perfección en el mal que el parecer ser bueno no siéndolo. Hay, pues, que dotar al hombre perfectamente injusto de la más perfecta injusticia, sin quitar nada de ella, sino dejándole que, cometiendo las mayores fechorías, se gane la más intachable reputación de bondad. Si tal vez fracasa en algo, sea capaz de enderezar su hierro, pueda persuadir con sus palabras, si hay quien denuncie alguna de sus maldades. Y si es preciso emplear la fuerza, que sepa hacerlo valiéndose de su vigor y valentía y de las amistades y medios con que cuente. Ya, hemos hecho así al malo. Ahora imaginemos, que colocamos junto a él la imagen del justo, un hombre simple y noble, dispuesto, como dice Esquilo, no a parecer bueno, sino a serlo. Quitémosle, pues, la apariencia de bondad. Porque, si parece ser justo, tendrá honores y recompensas por parecer serlo, y entonces no. Veremos claro si es justo por amor de la justicia, en sí o por los gajes y honras. Hay que despojarle, pues, de todo excepto de la justicia y hay que hacerle absolutamente opuesto al otro hombre, que sin haber cometido la menor falta, pase por ser el mayor criminal, para que, puesta a prueba su virtud, salga airosa del trance al no dejarse influir por la mala fama ni cuanto de esta depende, y que llegue imperturbable al fin de su vida tras de haber gozado siempre inmerecida reputación de maldad. Así, llegados los dos al último extremo, de justicia el uno, de injusticia el otro, podremos decidir cuál de ellos es el más feliz. Vaya, exclamé. Con qué destreza, amigo Glaucón, nos has dejado limpios y mondos. Como si fuesen estatuas, estos dos caracteres. ¿Para qué los juzguemos? Lo mejor que he podido contestó. Y siendo, así uno y otro, me creo que no será ya difícil describir con palabras la clase de vida que espera a los dos. Voy, pues, a hablar de ello. Pero, si acaso en algún punto mi lenguaje resultare demasiado duro, no creas, Sócrates, que hablo por boca mía, sino en nombre de quienes prefieren la injusticia a la justicia. Dirán estos que, si es como hemos dicho, el justo será flagelado, torturado, encarcelado, le quemarán los ojos, y, tras de haber padecido toda clase de males, será, al fin empalado y aprenderá de este modo que, no hay que querer ser justo, sino solo parecerlo. 3. En cuanto a las palabras de Esquilo, estarían, según eso, mucho mejor aplicadas al injusto. ¿Qué es dirán quien en realidad ajusta su conducta a la verdad y no a las apariencias, pues desea no parecer injusto, sino serlo? Quiere y cultiva el surco fecundo de su mente, para que ve el germinen los más nobles designios, y mandar ante todo en la ciudad apoyado por su reputación de hombre bueno, tomar luego esposa de la casa que desee, casar sus hijos con quien quiera, tratar y mantener relaciones con quien se le antoje y obtener de todo ello ventajas y provechos por su propia falta de escrúpulos para cometer el mal. Si se ve envuelto en procesos públicos o privados podrá ser en ellos y quedar encima de sus adversarios, y al resultar vencedor se enriquecerá y podrá beneficiar a sus amigos y dañar a sus enemigos y dedicar a la divinidad copiosos y magníficos sacrificios y ofrendas, con lo cual honrará mucho mejor que el justo a los dioses y
a aquellos hombres a quienes se proponga honrar, de modo que hay que esperar razonablemente que por este procedimiento llegue a ser más amado de los dioses que el varón justo. Tanto es, según dicen, oh, Sócrates, lo que supera a la vida del justo la que dioses y hombres deparan al que no lo es. Así terminó Glaucón. Y, cuando me disponía a darle alguna respuesta, interrumpió su hermano Adimanto. Me figuro que no creerás, Sócrates, que la cuestión ha sido suficientemente discutida. Pues, ¿qué más cabe? Pregunté. No se ha dicho, replicó, lo que más falta. Hacía que se dijese. Entonces dije, aquí del refrán, que el hermano ayude al hermano. De modo que también, tú debes correr en auxilio de este si flaquea en algún punto. Sin embargo, a mí me basta ya, con lo que ha dicho para quedar completamente te vencido e imposibilitado para defender a la justicia. Pues eso no es nada, dijo. Escucha también, lo que sigue. Es necesario que examinemos, igualmente, la tesis contraria a la expuesta por la de los que alaban la justicia y censuran la injusticia, para que quedes en 3. Dado con más claridad lo que me parece que quiere hacer ver Glaucón. Dicen, según tengo entendido, y recomiendan los padres a los hijos y todos los tutores a sus pupilos, que es menester ser justo. Pero no alaban la justicia en sí misma, sino la consideración moral que de ella resulta. De manera que quien parezca ser justo podrá obtener, valiéndose de esta reputación, cargos públicos, matrimonios y todos cuantos bienes acaba de enumerar Glaucón, que solo por su buena reputación consigue el justo. Pero estas gentes van todavía más allá en lo tocante a la buena fama, porque cargan en cuenta la opinión favorable de los dioses y enumeran las infinitas bendiciones que otorgan, según ellos, las divinidades a los justos. Por ejemplo, el bueno de Hesíodo y Homero. Según aquel, los dioses hacen que las encinas de los justos, en el tronco produzcan abejas y arriba bellotas. Y agobia el vellón dundante a la oveja lanuda, y cita muchos otros favores semejantes a estos. De manera parecida, dice también el otro, cual la fama de un rey intachable, que teme a los dioses y, rigiendo una gran multitud de esforzados vasallos, la justicia mantiene, y el negro terruño le rinde sus cebadas y trigos, los árboles dóblanse al fruto y le nace sin tregua el ganado y el mar le da peces. Museo y su hijo conceden a los buenos, en nombre de los dioses, dones todavía más espléndidos que los citados, pues los transportan con la imaginación al Hades y allí sientan a la mesa y organizan un banquete de justos, en el que les hacen pasar la vida entera coronados y beodos, cual si no hubiera mejor recompensa de la virtud que la embriaguez sempiterna. Pero hay otros que prolongan más todavía los efectos de las recompensas divinas, diciendo que el hombre pío y cumplidor de los juramentos se dejará hijos de sus hijos y una posterioridad tras de sí. Como estos o semejantes son los encomios que se prodigan a la justicia. En cambio, a los impíos e injustos los sepultan en el fango del Hades o les obligan a acarrear agua en un cedazo, les dan mala fama en vida. Y, en fin, aplican al injusto, sin poder concebir ninguna otra clase de castigo para él, todos cuantos males citaba Glaucón con respecto a los buenos que pasan por ser malos. Tal es su manera de alabar al justo y censurar al injusto. 7. Repara además, Sócrates, en otra cosa. ¿Qué dicen todos, poetas y hombres vulgares? 3. Referente a la justicia e injusticia. El mundo entero repite a coro que la templanza y justicia son buenas, es cierto, pero difíciles de practicar, y penosas, y en cambio la licencia a injusticia son agradables, es fácil conseguirlas, y, si son tenidas por vergonzosas, es únicamente porque así lo imponen la opinión general y las convenciones. Dicen también que generalmente resulta más ventajoso lo injusto que lo justo, y están siempre dispuestos a considerar feliz y honrar, sin escrúpulos, en público como en privado, al malo que es rico o goza de cualquier otro género de poder y, al contrario, a despreciar y mirar por encima del hombro a quienes sean débiles.
C. En cualquier aspecto o pobres, aun reconociéndote que estos son mejores que los otros. En todo ello no hay nada más asombroso que lo que se cuenta de los dioses y la virtud. Por ejemplo, cómo los dioses han destinado calamidades y vida miserable a muchos hombres. Buenos o suerte contraria a quienes no lo son. Por su parte, los charlatanes y adivinos van llamando a las puertas de los ricos y les convencen de que han recibido de los dioses poder para borrar, por medio de sacrificios o conjuros, realizados entre regocijos y fiestas, cualquier falta que haya cometido alguno de ellos o de sus antepasados. Y, si alguien desea perjudicar a un enemigo, por poco dinero le harán daño, sea justo o injusto, valiéndose de encantos o ligámenes, ya que, según aseguran, tienen a los dioses convencidos para que les ayuden. Y todas estas afirmaciones las defienden aduciendo testimonios de poetas, que a veces atribuyen facilidades a la maldad, por ejemplo. Gran maldad fácilmente lograrla es posible. Pues ya no resulta el amino y habita bien cerca del hombre. Pero, en cambio, los dioses han puesto el sudor por delante de la virtud. Y una ruta larga, difícil y escarpada. Otras veces ponen a Homero por testigo de la influencia ejercida por los hombres sobre los dioses, porque también él dijo: mueven las súplicas hasta a los dioses. Los hombres les ruegan y ablandan con sus sacrificios y dulces plegarias y votos y humeantes ofrendas de grasa, cada vez que en cualquier transgresión o pecado han caído. O bien nos presentan un rimero de libros de Museo y Orfeo, descendientes, según se dice, de la luna y las musas, con arreglo a los tres, cuales regulan sus ritos y hacen creer, no ya solo a ciudadanos particulares, sino incluso a ciudades enteras, que bastan sacrificios o juegos placenteros para lograr ser absuelto y purificado de toda iniquidad en vida, o incluso después de la muerte, pues los llamados ritos místicos nos libran de los males de allá abajo, mientras a quienes no los practican les aguarda algo espantoso. 8. Tantas y tales son, amigo Sócrates, siguió, las cosas que se oyen contar con respecto a la virtud y el vicio y la estimación que conceden dioses y hombres a una y otro. Pues, bien, ¿qué efecto hemos de pensar que producirán estas palabras en las almas de aquellos jóvenes que las escuchen y que, bien dotados, naturalmente, sean, capaces de libar, por así decirlo, en una y otra conversación y extraer de todas ellas conclusiones acerca de la clase de persona que hay que ser y el camino que se debe seguir para pasar la vida lo mejor posible? Un joven semejante se diría probablemente así: sé mismo aquello de Píndaro. Debo seguir el camino de la justicia o la torcida senda del fraude para escalar la alta fortaleza, y vivir en lo sucesivo atrincherado en ella. Porque me dicen que no sacaré de ser justo, aunque parezca no serlo, nada más que trabajos y desventajas manifiestas. En cambio, se habla de una vida maravillosa, para quien, siendo injusto, haya sabido darse apariencia de justicia. Por consiguiente, puesto que, como me demuestran los sabios, la apariencia vence incluso a la realidad, y es dueña de la dicha, hay que dedicarse por entero a conseguirla. Me rodearé, pues, de una ostentosa fachada que reproduzca los rasgos esenciales de la virtud y llevaré, arrastrando tras de mí la zorra, astuta y ambiciosa, del sapientísimo Arquíloco. Pero objetará, no es fácil ser siempre malo sin que alguna vez lo adviertan los demás. Tampoco hay ninguna otra empresa de grandes vuelos. Responderemos que no presente dificultades. En todo caso, si aspiramos a ser felices no tenemos más remedio que seguir el camino que nos marcan las huellas de la tradición. Para pasar inadvertidos podemos además organizar conjuras y asociaciones, y también existen maestros de elocuencia que enseñan el arte de convencer a asambleas populares y jurados, de modo que podremos utilizar unas veces la persuasión y otras la fuerza con el fin de abusar de los demás y no sufrir el castigo. Pero los dioses no se dejan engañar ni vencer por la fuerza. Mas si no existen o no se les da nada de las cosas humanas, ¿por qué preocuparnos de engañarles? Y si existen y se cuidan de los
hombres, no sabemos ni hemos oído de su existencia por otro conducto que por medio de cuentos y genealogías de los poetas. Pues bien, estos son los primeros en decir que es posible seducirles atrayéndoles con sacrificios, agradables votos y ofrendas. Ay, pues, ¿qué creerá? Los poetas o en ambas afirmaciones o en ninguna de las dos. Si les creemos, hay que obrar mal y sacrificar luego con los frutos de las malas acciones. Es cierto que si fuésemos justos, no tendríamos nada que temer por parte de los dioses, pero en tal caso habríamos de renunciar a las ganancias que proporciona la injusticia. Por el contrario, siendo injustos obtendremos provechos. Una vez cometida la falta o transgresión, conseguiremos con nuestras súplicas que nos perdonen, y de este modo no tendremos que padecer mal alguno. Pero en el Hades habremos de sufrir la pena por todos cuantos crímenes hayamos cometido aquí arriba, y, si no nosotros, los hijos de nuestros hijos. Pero, amigo mío dirá con cálculo, también es mucha la eficacia de los ritos místicos y las divinidades liberadoras, según aseguran las más grandes comunidades y los hijos de los dioses, que, convertidos en poetas a intérpretes de B, ellos, nos atestiguan la verdad de estos hechos. Y X, ¿qué razones nos quedarían, pues, para preferir la justicia a la suma injusticia cuando es posible hacer esta compatible con una falsa apariencia de virtud y lograr así de dioses y hombres todo cuanto deseemos en este mundo, o en el otro según la común opinión tanto de las personas vulgares como de las gentes de mayor autoridad? Y según todo lo que acabamos de decir, ¿qué posibilidad habrá, oh, Sócrates, de que cualquier persona a quien confieran la más mínima excelencia su alma, sus riquezas, su cuerpo o su familia se muestre dispuesta a honrar la justicia y no se ría al oír que otro la alaba? De modo que, aun cuando uno pueda demostrar que no es verdad lo dicho y se halle suficientemente persuadido de que vale más la justicia, sin embargo sentirá, me figuro yo, una gran indulgencia para con los malos y no se irritará contra ellos, porque sabe que, excepto en el caso de que un instinto divino impulse a una persona a aborrecer el mal o los conocimientos adquiridos a apartarse de él, nadie es justo por su voluntad, sino porque su poca hombría, su vejez o cualquier otra debilidad semejante le hacen despreciar el mal por falta de fuerzas para cometerlo. Esto se demuestra fácilmente. No bien llega uno cualquiera de estos hombres a adquirir algún poder cuando ya empieza a obrar mal en el grado en que lo permitan sus medios. Y la causa de todo ello no hay que buscarla en otra cosa sino en el mismo hecho que ha originado esta larga discusión en que este y yo venimos a decirte a ti, Sócrates. Oh, varón extraordinario. De todos cuantos os gloriáis de defensores de la justicia, empezando por los héroes de antaño cuyas palabras han llegado a nosotros, y terminando por los hombres de hogaño, no ha habido jamás nadie que censure la injusticia o encomi la justicia, por otras razones que por las famas, honores y recompensas que de la última provienen. Pero, por lo que toca a los efectos que una a otra producen, por su propia virtud, cuando están ocultas en el alma de quien las posee e ignoradas de dioses y hombres, nunca, ni en verso ni en lenguaje común, se ha extendido nadie suficiente en la demostración de que la injusticia es el mayor de los males que puede albergar en su interior el alma y la justicia el mayor bien. Pues, si tal hubiese sido desde un principio el lenguaje de todos vosotros y os hubieseis dedicado desde nuestra juventud a persuadirnos de ello, no tendríamos que andar vigilándonos mutuamente para que no se cometan injusticias. Antes bien, cada uno sería guardián de su propia persona, temeroso de obrar mal y atraerse con ello la mayor de las calamidades. Estas, Sócrates, o tal vez otras todavía más fuertes serían, me parece a mí, las razones que adujeran Trasímaco u otro como el acerca de la justicia y de la injusticia confundiendo torpemente, al men. B. Os en mi opinión, los efectos de la una y de la otra. En cambio yo porque no necesito ocultarle nada únicamente me he extendido todo lo posible porque deseo oírte a ti defender la tesis contraria.
No lo limites, por tanto, a demostrar con tu argumentación que la justicia es mejor que la injusticia, sino muéstranos cuáles son los efectos que ambas producen por sí mismas sobre quien las practica, efectos en virtud de los cuales la una es un mal y la otra un bien. En cuanto a la reputación, prescinde de ella, como Glaucón lo aconsejaba. Porque, si no segregas de una y otra las reputaciones verdaderas ni añades, por el contrario, las falsas, lo objetaremos que no alabas la justicia, sino la apariencia de tal, ni censuras la injusticia, sino su apariencia. ¿Qué exhortas a ser injusto? Sin que advierta el mundo que uno lo es y que coincides con Trasímaco en apreciar que la justicia es un bien, sí, pero un bien para los demás, ventajoso para el fuerte, y que, en cambio, la injusticia es conveniente y provechosa para quien la practica y solo perjudicial para el débil. Así, pues, ya que has reconocido que la justicia se cuenta entre los mayores bienes, aquellos que vale la pena de poseer por las consecuencias que de ellos nacen, pero mucho más todavía por sí mismos, como, por ejemplo, la vista, el oído, la inteligencia, la salud o cualquier otro bien de excelencia genuina e intrínseca, independiente de la opinión, alaba en la justicia. Aquello por lo cual resulta ventajosa en sí misma para el justo, mientras la injusticia perjudica al injusto. En cuanto a las remuneraciones y prestigios, deja que otros los celebren. Por lo que a mí toca, soportaría tal vez en los demás aquellos elogios de la justicia y críticas de la injusticia que no encomian ni censuran otra cosa que el renombre y las ganancias que están vinculados a ellas. Más a ti no lo toleraría, a no ser que me lo mandarás, puesto que a lo largo de tu vida entera jamás lo has dedicado a examinar otra cuestión que la presente. No lo ciñas, pues, a demostrar con tus argumentos que es mejor la justicia que la injusticia, sino muéstranos cuáles, esos son los efectos que una y otra producen por sí mismas, tanto si dioses y hombres conocen su existencia como si no, en quien las posee, de manera que la una sea un bien y un mal la otra. Y yo, que siempre había admirado, desde luego, las dotes naturales de Glaucón y Adimanto, en Acu. 3. Ella ocasión sentí sumo deleite al escuchar son palabras y exclamé. No carecía de razón, oh, herederos de ese hombre. El amante de Glaucón, cuando, con ocasión de la gloria que alcanzasteis en la batalla de Mégara, os dedicó la elegía que comenzaba. Oh, divino linaje que sois de Aristón el Excelso. Esto, amigos míos, me parece muy bien dicho. Pues verdaderamente debéis de tener algo divino en vosotros si, no estando persuadidos de que la injusticia sea preferible a la justicia. Sois empero capaces de defender de tal modo esa tesis. Yo estoy seguro de que en realidad no opináis así, aunque tengo que deducirlo de vuestro modo de ser en general, pues vuestras palabras me harían desconfiar de vosotros y, cuanto más creo en vosotros, tanto más grande es mi perplejidad ante lo que debo responder. En efecto, no puedo acudir en defensa de la justicia, pues me considero incapaz de tal cosa. Y la prueba es que no me habéis admitido lo que dije a Trasímaco creyendo demostrar con ello la superioridad de la justicia sobre la injusticia. Pero, por otra parte, no puedo renunciar a defenderla, porque temo que sea incluso una impiedad el callarse cuando en presencia de uno se ataca a la justicia y no defenderla mientras queden alientos y voz para hacerlo. Vale, más, pues, ayudarle de la mejor manera que pueda. Entonces Glaucón y los otros me rogaron que en modo alguno dejara de defenderla ni me desentendiera de la cuestión, sino al contrario, que continuase investigando en qué consistían una y otra y cuál era la verdad acerca de sus respectivas ventajas. Yo les respondí lo que a mí me parecía. La investigación que emprendemos no es de poca monta. Antes bien, requiere, a mi entender, una persona de visión penetrante. Pero, como nosotros carecemos de ella, me parece, que lo mejor es seguir en esta indagación el método de aquel que, no gozando de muy buena vista, recibe orden de leer desde lejos
unas letras pequeñas y se da cuenta entonces de que en algún otro lugar están reproducidas las mismas letras en tamaño mayor y sobre fondo mayor también. Este hombre consideraría una feliz circunstancia, creo yo, la que le permitía leer primero estas últimas y comprobar luego si las más pequeñas eran realmente las mismas. Desde luego dijo Adimanto. Pero qué, semejanza adviertes, Sócrates, entre ese ejemplo y la investigación acerca de lo justo. Yo lo diré, respondí. No afirmamos que existe una justicia propia del hombre particular, pero otra también, según creo yo, propia de una ciudad entera. Ciertamente dijo. Y no es la ciudad mayor que el hombre. Mayor dijo. Entonces es posible que haya más justicia en el objeto mayor y que resulte más fácil llegarla a conocer en él. De modo que, si os pare 3. Examinemos ante todo la naturaleza de la justicia en las ciudades y después pasaremos a estudiarla también en los distintos individuos.